Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí, exploraremos juntos las historias, ideas y enseñanzas de los libros más fascinantes. Prepárate para sumergirte en mundos nuevos, descubrir perspectivas diferentes y, sobre todo, para dejarte llevar por el poder de las palabras. Comencemos. Orgullo y prejuicio de Jane Austen, capítulo 55. Pocos días después de la última visita, Charles Bingley regresó a Longbourn, esta vez sin Darcy, quien había partido hacia Londres en la mañana. Bingley estuvo de excelente humor y, al ver la alegría de las Bennet, se mostró más abierto y conversador de lo usual. Al poco tiempo, la señora Bennet, quien no ocultaba su deseo de emparejarlo con Jane, le ofreció la oportunidad de quedarse a cenar. Bingley se disculpó, explicando que ya estaba comprometido a cenar en otro lugar, pero aseguró que aprovecharía cualquier oportunidad para visitarlos en el futuro. La señora Bennet, ansiosa y casi intrusiva, no tardó en sugerirle que podría volver al día siguiente, oferta que él aceptó sin dudar, lo cual generó una ola de emociones en Jane y una mezcla de optimismo y ansiedad en el resto de la familia. A la mañana siguiente, Bingley llegó antes de lo previsto, tan temprano que ninguna de las señoritas Bennet estaba aún vestida adecuadamente para recibir visitas. La señora Bennet, emocionada y con poca discreción, subió apresurada al cuarto de sus hijas, despertando a Jane con entusiasmo. Jane querida, date prisa y ve abajo. El señor Bingley ha venido a verte, dijo, con una mezcla de alegría y nerviosismo. Jane, un poco avergonzada, intentó calmar a su madre, aunque al final aceptó bajar, aún consciente de la intrusión de su madre en sus asuntos personales. Durante la visita, y pese a los intentos evidentes de la señora Bennet por dejarlos a solas, las hermanas Bennet se quedaron juntas en el salón, evitando darle el espacio que la madre de Jane tanto deseaba. Elizabeth, en particular, permanecía cerca de Jane para ofrecerle apoyo y frenar las intenciones un tanto descaradas de su madre, quien seguía buscando excusas para salir y dejar solos a Jane y Bingley. Esa misma tarde, después de tomar el té, la señora Bennet volvió a intentar lo que se había propuesto desde el principio. Una vez que el señor Bennet se retiró a su biblioteca y Mary se fue a tocar el piano, la señora Bennet se encontraba con solo 3 obstáculos en el salón: Elizabeth, Catherine y Kitty. Haciendo señas e intentando que éstas salieran también, logró que Catherine le preguntara abiertamente: ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué hace señas? A lo que la señora Bennet respondió nerviosa: Nada, cariño. No estoy haciendo señas. Pero al ver que el momento perfecto podría pasar de largo, se levantó y dijo: Ven, Catherine, tengo que hablar contigo, y se la llevó de la habitación, dejando a Jane y a Bingley solos. Jane, nerviosa y sintiendo el peso de la situación, miró a Elizabeth con una súplica silenciosa para que no se fuera. Sin embargo, poco después, la señora Bennet volvió al salón e insistió en que Elizabeth también saliera para hablar con ella. Elizabeth accedió, pero se quedó en el vestíbulo hasta que vio que su madre y Catherine subían las escaleras y, entonces, discretamente regresó al salón para proteger a su hermana. La señora Bennet, sin darse cuenta de que Elizabeth había regresado, confió en que su plan había sido un éxito. Sin embargo, aunque Bingley mostró una amabilidad y gentileza que complacieron a Jane, no hubo una declaración de amor en esa visita. A pesar de la continua insistencia de la señora Bennet, Bingley no se apresuró en tomar ninguna decisión, aunque se mostró claramente contento y cercano a Jane. Antes de irse, Bingley aceptó una nueva invitación para casar con el señor Bennet a la mañana siguiente. Ese día, Bingley llegó temprano y pasó la mañana casando con el señor Bennet, quien mostró una actitud inusualmente amistosa y menos reservada. Al regresar a Longbourn para almorzar, el ambiente entre ellos fue más relajado y familiar. Por la tarde, mientras el grupo se reunía, la señora Bennet orquestó nuevamente la situación para que Jane y Bingley pudieran quedarse solos. Esta vez, Elizabeth, viendo que su madre no cedería, decidió retirarse del salón con una carta que debía escribir, dejando así a la pareja sin interrupciones. Cuando Elizabeth regresó, abrió la puerta del salón y encontró a Bingley y a Jane juntos, con una cercanía y una mirada de complicidad que nunca había visto antes. Sorprendida y emocionada, Elizabeth notó la manera en que ambos se apartaron con rapidez y cierta timidez al verla entrar. Sin necesidad de preguntar, supo que algo importante había sucedido entre ellos. Jane, visiblemente emocionada, le confesó a Elizabeth que Bingley le había propuesto matrimonio y que ella había aceptado, sintiéndose la mujer más feliz del mundo. No lo merezco, porque no todos pueden ser tan felices como yo, exclamó Jane, mientras Elizabeth la felicitaba con un cariño sincero y lleno de entusiasmo. Bingley, un poco apenado y con una leve sonrisa, también recibió las felicitaciones de Elizabeth, quien no dudó en mostrar su genuina alegría por el compromiso de su hermana. Más tarde, Bingley se acercó a Elizabeth y le pidió que lo considerara como su hermano,
estrechándole la mano con cordialidad y hablando emocionado de su amor por Jane. Elizabeth lo felicitó con toda sinceridad, encantada de ver que su hermana había encontrado la felicidad con un hombre tan amable y bondadoso. Esa tarde fue de celebración en Longbourn. Jane estaba radiante, su rostro reflejaba una dulzura y satisfacción que la hacían parecer más hermosa que nunca. Catherine, que observaba la alegría de Jane, pensaba con ilusión que pronto sería su turno. La señora Bennet estaba tan complacida que expresó su aprobación de forma efusiva, a veces incluso incoherente, pero su alegría era genuina. Al final de la velada, cuando el señor Bennet se unió a ellos para la cena, su voz y su expresión reflejaban una discreta pero sincera felicidad por el compromiso de su hija mayor. Sin embargo, mantuvo una actitud reservada y no mencionó el compromiso hasta que Bingley se despidió. En ese momento, miró a Jane con cariño y le dijo, «Te felicito, Jane. Serás una mujer muy feliz». Jane se acercó a su padre, lo abrazó y le agradeció su bondad. El señor Bennet, en su tono habitual, comentó que Bingley y Jane se llevarían bien, pues ambos eran tan complacientes que nunca resolverían nada y tan generosos que probablemente gastarían más de lo que deberían. Jane, acostumbrada a los comentarios sarcásticos de su padre, simplemente sonrió. La señora Bennet, sumamente emocionada, parecía no poder contener su felicidad. Recordó su primer encuentro con Bingley y afirmó que desde entonces había sabido que terminarían juntos, aludiendo a la buena fortuna de su hija mayor y a lo apuesto que le parecía a Bingley. En su emoción, comenzó a pensar en el futuro y en todas las ventajas que el matrimonio de Jane traería a la familia, desde mejoras económicas hasta una posición social más elevada. Finalmente, el compromiso de Jane y Bingley se anunció a la familia, y en los días siguientes, Bingley se convirtió en un visitante constante en Longbourn. A menudo llegaba antes del almuerzo y se quedaba hasta después de la cena, a menos que algún compromiso externo lo obligara a ausentarse. Jane y Bingley, envueltos en su felicidad, apenas se daban cuenta de la presencia de los demás. Elizabeth, contenta por el compromiso de su hermana, también encontraba en Bingley un buen amigo, y los momentos que compartían, ya sea en conversaciones o en la simple compañía de la familia, llenaban a todos de satisfacción. El compromiso entre Jane y Bingley trajo paz y felicidad a Longbourn, y especialmente a Jane, quien finalmente pudo aceptar que Bingley había vuelto para quedarse y que ambos estaban destinados a una vida feliz juntos. Capítulo 56. Unos días después del compromiso entre Jane y Bingley, la paz de Longbourn fue interrumpida por una inesperada visita. Una mañana, mientras Bingley y las hermanas Bennet se encontraban en el saloncito, un carruaje cruzó la explanada que daba a la casa. Al mirar por la ventana, se sorprendieron al ver un lujoso landó tirado por 4 caballos, que no correspondía a ninguno de los vecinos. Los caballos eran de posta, y ni el carruaje ni las libreas eran familiares. Bingley, al ver el carruaje, sugirió un paseo con Jane, consciente de que la visita podría interrumpirlos. Salieron rápidamente, mientras Elizabeth, Catherine y la señora Bennet permanecieron en el salón, especulando sobre quién podría hacer la visita. Sus dudas se resolvieron cuando la puerta se abrió y Lady Catherine de Bourgh, la tía de Darcy, entró con aire altivo y severo. La presencia de Lady Catherine fue inesperada y desconcertante. Elizabeth estaba asombrada de ver al aristócrata en Longbourn, sabiendo que su relación con Darcy era cercana y autoritaria. Lady Catherine saludó a Elizabeth con una simple inclinación de cabeza y se sentó sin decir palabra. Aunque la señora Bennet no conocía a Lady Catherine, se quedó igualmente atónita, y la recibió con una cortesía excesiva y nerviosa, intentando impresionar a una dama de tan alto rango. Durante un incómodo silencio, Lady Catherine dirigió una fría pregunta a Elizabeth, asegurándose de su identidad y la de las personas en la sala. La señora Bennet, entusiasmada, aprovechó la ocasión para mencionar que Jane estaba comprometida con Bingley, insinuando el éxito social de su familia. Lady Catherine respondió despectivamente, mencionando la pequeña finca de los Bennet y comparándola con su propiedad, Rosings Park. La conversación fue tensa y cargada de comentarios despectivos por parte de la noble dama, que claramente consideraba a los Bennet muy por debajo de su nivel. Después de algunos comentarios vagos y de rechazar educadamente cualquier ofrecimiento de la señora Bennet, Lady Catherine pidió a Elizabeth que la acompañara a dar un paseo por el jardín, indicando que tenía algo importante que discutir con ella. La señora Bennet, emocionada por la distinción, animó a Elizabeth a mostrarle a Lady Catherine la ermita, sin entender las intenciones reales de su visitante. Elizabeth obedeció, y ambas salieron al jardín. Mientras caminaban en silencio por el sendero de gravilla, Elizabeth percibió un aire de tensión en Lady Catherine, cuya expresión era más dura e insolente que nunca. Sin preámbulos, Lady Catherine se detuvo y miró a Elizabeth con severidad, exigiendo saber si era cierto que Darcy tenía intención de casarse con ella. Elizabeth,
Sorprendida y desconcertada por la pregunta, respondió que no entendía el motivo de la visita. Lady Catherine no aceptó excusas y continuó hablando con franqueza brutal. Le dijo a Elizabeth que había escuchado rumores sobre un compromiso entre ella y Darcy, y que se había tomado la molestia de viajar hasta Longbourn para evitar que ocurriera. Afirmó que el matrimonio era imposible, debido a la gran disparidad de clases y a la diferencia en su posición social. ¿Acaso crees que una persona de tu posición podría casarse con mi sobrino? Él está destinado a mi hija, la señorita de Bourgh, desde la infancia, declaró con altivez. Elizabeth, que se había mantenido tranquila hasta entonces, comenzó a sentirse ofendida por las palabras de Lady Catherine, y respondió con firmeza que Darcy era libre de elegir a quien quisiera y que no había razón para que ella rechazara su propuesta, en caso de que la hiciera. Lady Catherine se enfureció aún más al oír esto y acusó a Elizabeth de ser ambiciosa y de buscar mejorar su posición social a través del matrimonio con Darcy. Sin embargo, Elizabeth mantuvo su dignidad, negándose a ceder a las exigencias de Lady Catherine. Cuando la dama le exigió que prometiera nunca comprometerse con Darcy, Elizabeth se negó con firmeza. No haré ninguna promesa de esa clase, replicó. No permitiré que una persona que no tiene ningún derecho sobre mis decisiones personales me dicte cómo debo actuar. El tono de Lady Catherine se volvió cada vez más amenazante y despreciativo. Intentó asustar a Elizabeth diciéndole que si se casaba con Darcy, sería rechazada por la familia y los amigos de él, y se convertiría en el hazmerreír de la alta sociedad. Sin embargo, Elizabeth permaneció impasible ante estas amenazas, convencida de que la felicidad de Darcy y la suya no dependían de la aprobación de Lady Catherine ni de nadie más. El honor, el decoro, la prudencia, incluso el interés, se oponen a este matrimonio, insistió Lady Catherine. ¿No te importa la reputación de mi sobrino? ¿No te importa que su nombre quede desacreditado para siempre si se casa contigo? Elizabeth, sin inmutarse, respondió que estaba dispuesta a aceptar cualquier consecuencia que resultara de su unión, y que no se dejaría intimidar. La ira de Lady Catherine alcanzó su punto máximo. Declaró que nunca permitiría que su sobrino se casara con una mujer de origen tan humilde y sin fortuna, y que se opondría a su matrimonio por todos los medios posibles. Elizabeth, cansada de la discusión y viendo que no llegarían a ningún acuerdo, sugirió que regresaran a casa. Durante el camino de regreso, Lady Catherine continuó hablando con furia, acusando a Elizabeth de egoísmo y de actuar solo por interés personal. Eres una criatura egoísta y tosuda, gritó. No piensas en nadie más que en ti misma. Si sigues adelante, destruirás el futuro de Darcy y su reputación. Elizabeth, manteniendo su compostura, se limitó a decir que solo actuaría de acuerdo con lo que creyera mejor para su propia felicidad. Finalmente, al llegar a la puerta del carruaje, Lady Catherine se detuvo y declaró con tono definitivo: no me despido de ti, señorita Bennet. Ni siquiera mereces mi saludo. Elizabeth, cansada de la discusión, no respondió y se limitó a observar cómo Lady Catherine subía al carruaje y partía, dejándola sola en el jardín. Se sintió aliviada de que la conversación hubiera terminado, pero también preocupada por las posibles consecuencias que podría tener la intervención de Lady Catherine en su relación con Darcy. Cuando Elizabeth regresó a la casa, su madre, ansiosa por saber qué había pasado, la interrogó inmediatamente. Sin embargo, Elizabeth, sintiéndose incapaz de contarle la verdad, mintió y dijo que Lady Catherine solo había venido a hablar de la salud de los Collins. La señora Bennet, satisfecha con esta respuesta, no insistió más, y Elizabeth se retiró a su habitación para reflexionar sobre la conversación. Esa noche, Elizabeth no pudo dejar de pensar en lo que había ocurrido. Aunque había mantenido su posición con dignidad, no podía evitar preocuparse por la reacción de Darcy ante la intervención de su tía. Sabía que Darcy tenía un gran respeto por Lady Catherine, y temía que su influencia pudiera hacerle cambiar de opinión sobre su relación. Si realmente me quiere, no dejará que las palabras de su tía lo aparten de mí, pensó. Sin embargo, la incertidumbre la llenó de inquietud, y pasó horas dando vueltas en la cama, tratando de predecir qué haría Darcy. Al final, Elizabeth se dijo a sí misma que solo el tiempo revelaría el verdadero alcance de la visita de Lady Catherine. Sabía que no tenía control sobre lo que Darcy decidiría hacer, pero también se sintió orgullosa de haberse mantenido firme y no haber cedido a las amenazas de su tía. Lo único que podía hacer ahora era esperar, confiando en que el afecto de Darcy por ella fuera más fuerte que cualquier objeción de su familia. Capítulo 57. Elizabeth experimenta una profunda inquietud después de la visita de Lady Catherine. La actitud de la noble dama, decidida a impedir cualquier relación entre ella y Darcy, le hace reflexionar sobre el impacto de estas advertencias en el propio Darcy. Elizabeth se siente turbada al pensar en la influencia que Lady Catherine podría tener sobre él,
especialmente al recordar la vehemencia con la que ella describió los efectos negativos que un matrimonio con Elizabeth traería a la familia Darcy. Durante esa noche, mientras Elizabeth intenta calmarse, repasa mentalmente la conversación. Se da cuenta de que Lady Catherine había asumido un compromiso sin ninguna base más que los rumores y la especulación. Elizabeth sospecha que la noticia llegó a oídos de Lady Catherine a través de Charlotte, o de su padre, el señor Lucas, quienes pudieron haber hablado del tema con los Collins, en cuya correspondencia confiaban Elizabeth y Jane. Esto la lleva a dudar sobre el papel de estos rumores en la intromisión de Lady Catherine, y se pregunta si, tal vez, las habladurías se originaron precisamente porque ella misma había pensado en la posibilidad de un futuro con Darcy. Sin embargo, la preocupación más grande de Elizabeth es la reacción de Darcy. La conversación con Lady Catherine le recordó que Darcy es alguien que valora enormemente su posición y que había mencionado en el pasado que las diferencias de clase eran significativas para él. Lady Catherine lo sabe también y podría manipular esas ideas para influir en su sobrino. Elizabeth se pregunta si Lady Catherine habrá decidido enfrentarse a Darcy directamente, apelando a su sentido de la dignidad y a la necesidad de respetar el acuerdo de compromiso con su prima, la señorita de Burgh. La ansiedad de Elizabeth crece mientras se da cuenta de que Lady Catherine, quien conoce bien las inclinaciones de Darcy, podría lograr que él se retraiga. Elizabeth comienza a considerar la posibilidad de que Darcy decida no regresar. Él le había prometido a Bingley volver a Netherfield, y ella siente que esa promesa podría romperse. Piensa que, si Darcy realmente desea estar con ella, la intervención de su tía no cambiará su determinación. Al imaginar esta escena, Elizabeth decide que no permitirá que sus sentimientos la controle. No quiere que Darcy perciba ninguna debilidad de su parte si realmente no está dispuesto a desafiar a su tía. Sin embargo, el dolor de pensar en perderlo es más fuerte de lo que ella había anticipado. Lucha por conservar su orgullo, pero siente que su felicidad pende de un hilo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, la familia comenta la visita de Lady Catherine, y la señora Bennet está especialmente curiosa sobre el motivo de la misma. Se siente honrada y fascinada por la presencia de una mujer tan distinguida en su casa y no duda en compartir su impresión con todos, sin ninguna sospecha de la verdadera razón de la visita. Elizabeth escucha en silencio las especulaciones de su madre y decide no mencionar las amenazas de Lady Catherine, dejándolo como un simple intercambio social sin importancia. Más tarde, ese mismo día, el señor Bennet llama a Elizabeth a su estudio. En tono algo divertido y misterioso, le muestra una carta que ha recibido de su primo Collins, quien se ha enterado de los rumores que circulan sobre la relación de Elizabeth con Darcy. La carta comienza con felicitaciones para Jane y Bingley por su compromiso, pero rápidamente cambia de tono al hablar de Elizabeth. Collins expresa su preocupación por la posibilidad de que Elizabeth esté a punto de comprometerse con Darcy, lo que, según él, sería un gran error. Collins considera que Darcy merece una esposa de su posición y nobleza, y que Elizabeth no sería aceptada en la familia Darcy debido a su linaje inferior. Elizabeth lee la carta con un creciente sentimiento de vergüenza e indignación, especialmente cuando Collins explica que su advertencia se basa en la desaprobación de Lady Catherine, quien considera que el matrimonio sería una deshonra para la familia Darcy. Collins también alude a los peligros de aceptar las propuestas de un hombre tan distinguido y recomienda a Elizabeth que se mantenga alejada de él por su propio bien. Al terminar de leer, Elizabeth siente una mezcla de rabia y vergüenza, pero el tono de burla de su padre la desconcierta aún más. El señor Bennet, sin imaginar la gravedad de la situación, toma la carta a la ligera y se burla de la posibilidad de que Darcy esté interesado en Elizabeth. Con tono sarcástico, comenta que Collins y Lady Catherine parecen haber decidido que Elizabeth es una esposa potencial para Darcy, algo que a él le parece completamente absurdo. Elizabeth se siente dolida por la falta de intuición de su padre, quien se ríe de la idea de que Darcy haya cambiado sus sentimientos por su hija. Él asume que Collins y Lady Catherine han malinterpretado la situación, y sugiere que todo el asunto es ridículo, ya que Darcy nunca miraría a una mujer como Elizabeth. Elizabeth hace un esfuerzo por responderle con ligereza, aunque su padre no percibe la seriedad de sus sentimientos. La actitud del señor Bennet le duele profundamente porque su tono sarcástico y su falta de comprensión la hacen sentir incomprendida. Sin embargo, no quiere traicionar sus emociones frente a él y, al ver que su padre solo desea bromear sobre la carta, decide mantener la calma y no revelar sus sentimientos hacia Darcy. La conversación con su padre deja a Elizabeth confundida y, a medida que el día transcurre, siente un temor creciente por el regreso de Darcy. Se cuestiona si él se mantendrá firme en su afecto o si finalmente cederá a la presión de su tía y su círculo social. Capítulo 58. Pocos días después de la inesperada visita de Lady Catherine, Darcy y Bingley llegan a Longbourn temprano en la mañana. La señora Bennet, quien nunca deja de expresar su antipatía hacia Darcy,
intenta ignorarlo, mientras que Bingley se muestra encantador y cariñoso con Jane. Tan pronto como puede, Bingley sugiere salir a dar un paseo, una idea que Jane acepta con entusiasmo. La señora Bennet decide quedarse en casa, dejando a los demás libres para disfrutar del paseo. Durante el recorrido, Bingley y Jane se rezagan, quedándose atrás mientras Elizabeth, Darcy y Kitty caminan juntos en silencio. Kitty, quien se siente intimidada por Darcy, no participa en la conversación y observa con timidez a Elizabeth y a Darcy. Al llegar cerca de la casa de los Lucas, Kitty decide entrar a ver a María, lo cual deja a Elizabeth y a Darcy solos, un momento que ambos parecían haber estado esperando. Elizabeth, con una mezcla de valentía y nerviosismo, decide finalmente expresar su gratitud hacia Darcy por su intervención en el asunto de Lydia y Wickham. Sabe que él asumió gastos considerables y afrontó molestias por la situación, y le resulta inevitable agradecerle. Temiendo no tener otra oportunidad, le dice con sinceridad cuánto aprecia lo que hizo por su familia. Darcy, sorprendido y conmovido, le responde de inmediato, dejando ver que lo hizo no solo por bondad hacia su familia, sino por su cariño hacia ella. Le aclara que el motivo principal de sus acciones fue verla feliz y que su afecto por ella no ha cambiado. A partir de aquí, se abre un intercambio profundo y sincero entre ambos, en el que Darcy le confiesa nuevamente sus sentimientos. Con una voz llena de emoción, le pregunta a Elizabeth si sus sentimientos han cambiado desde la última vez que le habló de su amor. Elizabeth, muy conmovida, le dice que ahora sus sentimientos son muy distintos a los que tenía en aquella ocasión, dejándole saber que también siente amor por él. La alegría de Darcy es evidente. No puede contener su felicidad y ambos expresan cómo han evolucionado sus sentimientos mutuos, dándose cuenta de que el orgullo y los prejuicios del pasado han dado lugar a una comprensión y amor genuino. Mientras siguen paseando, Darcy le explica que Lady Catherine, después de su visita a Longbourn, fue a verle a él en Londres y le relató su conversación con Elizabeth. Consciente de que la negativa de Elizabeth a rechazarlo por completo podría significar que ella tenía sentimientos por él, Darcy sintió una renovada esperanza. Elizabeth, ruborizada, sonríe al escuchar la historia y le asegura que, aunque su rechazo inicial fue contundente, ahora estaba verdaderamente feliz por haber cambiado de opinión. Darcy también confiesa que la visita de Lady Catherine le motivó a volver a Longbourn, pues después de escuchar el relato de su tía, comprendió que Elizabeth ya no le despreciaba. Ambos se ríen al pensar en cómo los intentos de Lady Catherine para evitar su unión en realidad fueron el impulso final que llevó a Darcy a buscar una respuesta clara de Elizabeth. Con el ambiente lleno de dicha y complicidad, Elizabeth y Darcy se sienten libres de hablar de temas que antes les habían resultado incómodos. Elizabeth comenta sobre su conducta pasada, cuando le rechazó tan categóricamente, admitiendo que actuó de manera impulsiva y que lamenta cómo lo hizo sentir. Darcy la escucha con ternura y le confiesa que sus palabras lo hicieron reflexionar profundamente, llevándolo a reconsiderar su forma de ser y a darse cuenta de sus propios defectos. El orgullo que había mostrado en su primera propuesta se desmoronó frente a las palabras de Elizabeth, haciéndole ver que debía cambiar. Cuando finalmente regresan al punto de encuentro con Jane y Bingley, la pareja comparte una mirada llena de significado. Ahora ambos comprenden que lo que empezó con recelo ha culminado en amor, y que sus vidas están entrelazadas de una forma que ninguno de los dos hubiera anticipado al principio. Tras la reconciliación de Darcy y Elizabeth, y ahora comprometidos, deben obtener el consentimiento de los padres de Elizabeth. Aunque el señor Bennet inicialmente se muestra escéptico sobre su relación, termina aprobando el compromiso al ver la seriedad de Elizabeth. Jane es la primera en saberlo, y aunque está sorprendida, finalmente se llena de alegría por su hermana. Elizabeth le explica cómo sus sentimientos por Darcy cambiaron gradualmente, y Jane, feliz por su hermana, asegura que Darcy será un esposo maravilloso. Al día siguiente, Bingley hace un gesto cómplice a Elizabeth, indicándole que ya sabe sobre el compromiso de su amiga. Mientras tanto, el señor Bennet recibe a Darcy en la biblioteca para la conversación de aprobación formal. Aunque escéptico al principio, el señor Bennet se convence de la sinceridad de los sentimientos de Elizabeth y Darcy, y les da su bendición. Cuando Elizabeth le cuenta la noticia a su madre, la señora Bennet primero está en shock, pero pronto estalla en júbilo, encantada de que su hija se case con un hombre tan rico y de renombre. Espero que este episodio te haya dejado reflexionando y, sobre todo, que te haya brindado un poco de paz. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis próximas recomendaciones literarias. Comparte el video con quienes buscan respuestas y un mayor entendimiento. Hasta el próximo audio, donde seguiremos explorando temas que nos inspiran a mirar más allá.